seguridad humana y el riesgo público. A continuación encontrará la información relevante para mantener la seguridad de la operación dentro de un marco operativo de garantía del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Iniciemos recordando. ¿Qué son los derechos humanos? El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados.
Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. ¿Qué es la seguridad humana? Tradicionalmente el concepto de seguridad se asocia con la ausencia de delitos o de actos criminales. Sin embargo, el término seguridad es mucho más amplio. Se refiere a la posibilidad de que todos los habitantes del país puedan ejercitar plenamente en su vida cotidiana sus derechos y libertades, condición requerida para la convivencia y que se encuentra directamente interrelacionada con el desarrollo sostenible. Es lo que se conoce como seguridad humana. La seguridad humana puede verse amenazada por factores relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población tales como la salud, la educación, la vivienda y la justicia, y por hechos de la naturaleza o por acciones humanas que perturben repentinamente la vida cotidiana como sería el caso de la agresión, el hurto o los desastres naturales. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, fundamentado en la persona humana, una de las obligaciones estatales es la de crear y mantener las condiciones de seguridad y bienestar requeridas para el ejercicio de los derechos fundamentales de sus habitantes, como son el derecho a la vida, a la información, a la expresión, al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad. Esto significa que la seguridad no solo hace posible el bienestar individual, sino que es un requisito indispensable para la construcción del desarrollo armónico de la sociedad, por lo que constituye un fin esencial del Estado. Continuando con la definición de seguridad humana, el concepto de riesgo público se vuelve más amplio, es aquel que afecta a la sociedad en su conjunto, en contraposición al riesgo privado que afecta a individuos o empresas en particular. Este tipo de riesgo puede ser generado por diferentes factores, como desastres naturales, accidentes, pandemias, disturbios civiles, terrorismo, entre otros.
El riesgo público puede tener un impacto significativo en la sociedad, ya que puede afectar la salud, la seguridad, la economía y el bienestar de la población en general. La seguridad es función de la fuerza pública, los servicios de seguridad y vigilancia privada son un complemento de la actividad del Estado. Están sujetos a la Constitución, a la ley y a los convenios internacionales. La ISO 18788 Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada proporciona un marco de referencia para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la gestión de las operaciones de seguridad. Esto se logra a través de ejecución de operaciones de seguridad cumpliendo con requisitos de los clientes y partes interesadas. La rendición de cuentas ante la ley y respeto de los derechos humanos. La consistencia con los compromisos voluntarios a los cuales se suscribe la empresa. Todo lo anterior, con el fin de cumplir con las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. El servicio prestado al personal de vigilancia y seguridad privada es complementario a las actividades de seguridad y defensa que presta la fuerza pública. No sustituye a la fuerza pública. La actividad es netamente preventiva, es defensiva únicamente en los casos de legítima defensa. El personal de seguridad tiene el deber de colaborar con las autoridades de policía para reportar, prevenir un delito y o detener a otros si les sorprende en delito flagrante. Lo anterior mientras llega la policía. No comprende labores de inteligencia ni de patrullajes para recuperar o cuidar el orden público, ni la utilización de uniformes o distintivos propios o parecidos a los de las fuerzas militares y de policía. La gestión del riesgo es la capacidad de evaluar con precisión los riesgos existentes en el entorno operativo de una empresa, los cuales son críticos para la seguridad del personal, las comunidades locales y los activos, el éxito de las operaciones de la compañía a largo plazo, así como la promoción y protección de los derechos humanos. El pensamiento basado en el riesgo es algo que todos hacemos casi de forma natural. Por ejemplo, si pensamos cruzar una calle, miramos al lado y lado el tráfico antes de cruzar. O quizás sea mejor utilizar el paso o puente peatonal más cercano. El pensamiento basado en el riesgo tiene en cuenta todos los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, no significa necesariamente gestión de riesgos, es decir, una evaluación de riesgos completa con registros de riesgos y todo eso. Significa incorporar en todo lo que hacemos la idea de ¿cómo afectará esto a los resultados que queremos lograr? El riesgo es entendido como un evento negativo que se debe mitigar, eliminar o reducir su impacto, pero con el pensamiento basado en el riesgo existe una oportunidad, el riesgo positivo. Es así como las organizaciones deberían adoptar el pensamiento basado en el riesgo para mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas, para establecer una cultura proactiva de prevención y mejora, y para asegurar consistencia de la calidad de sus productos y servicios. Tener una cultura de pensamiento basado en el riesgo dentro de la organización es preguntarse todo el tiempo, ¿qué puede salir mal en nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué haremos si algo de eso sucede? De acuerdo con lo visto. ¿Cómo puedo gestionar los riesgos y cuál es la metodología? Formación virtual, el team. Gestión del riesgo. Un daño a la reputación de la empresa o de la marca, pérdidas de información o económicas, lesiones en los colaboradores, incumplimientos legales y o regulatorios, un acto de terrorismo y muchos otros son los riesgos que las organizaciones pueden enfrentar. Este tipo de sucesos crean incertidumbre en el logro de los objetivos. Para poder gestionar estos riesgos, se creó el primer estándar internacional de gestión del riesgo, que se formalizó inicialmente mediante la norma ISO 31000-2009. A través del Comité Técnico 206 de la ISO, teniendo una revisión en 2018, convirtiéndose en guía de referencia en lo relativo al riesgo para otros sistemas de gestión, tales como ISO 9001, 14001, 45001, entre otros, a pesar que no es una norma certificable. Sin embargo, su implementación trae una serie de beneficios que son:
Seguridad para los grupos de interés. Eficacia ante situaciones de emergencia. Acciones para posibles amenazas o riesgos. Credibilidad y prestigio. Seguridad y confianza. Competitividad. Seguridad y confianza a colaboradores y clientes. Adecuada gestión de los riesgos. Cultura de prevención. Mejora de los sistemas de gestión. La estructura de la norma 31000 está diseñada bajo el ciclo PHVA y cuenta con 8 principios. Primero, la gestión del riesgo debe ser parte integral de los diferentes procesos. Segundo, la gestión del riesgo debe contar con su propia estructura. Tercero, la gestión del riesgo debe adaptarse al contexto específico de la organización. Cuarto, la gestión del riesgo debe promover la participación de todas las partes interesadas. Quinto, los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios en el contexto de la organización. La organización debe responder a estos cambios de manera apropiada y oportuna. Sexto, la gestión del riesgo se debe hacer con información histórica actualizada, así como las expectativas en el futuro. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas. Séptimo, el comportamiento humano y la cultura deben ser considerados por el proceso de gestión de riesgos. Octavo, el proceso de gestión de riesgos debe mostrar mejora en el tiempo, en eficacia y eficiencia. La norma ISO 31000 en su versión 2018 está estructurada en 6 grandes clausulados distribuidos así. Primero, objeto y campo de aplicación. Segundo, referencias normativas. Tercero, términos y definiciones. Cuarto, principios. Quinto, marco de referencia. Y sexto, proceso. A nivel general, podría definirse que la gestión del riesgo está enmarcada en los principios, el marco de referencia y el proceso. Los principios son las directrices generales del sistema de gestión. El marco de referencia es la estructura que soporta el sistema. Y el proceso hace referencia al mecanismo o metodología para dar tratamiento eficaz a los riesgos. Los 8 términos clave que contiene la norma en su clausulado son: riesgo, gestión del riesgo, parte interesada, fuente de riesgo, evento, consecuencia, probabilidad y control. El marco de referencia implica integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar la gestión del riesgo a lo largo de toda la organización. Por otro lado, la alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión del riesgo. Para ello, deberá implementar todo el marco de referencia, definir y publicar una política de gestión de riesgos, asignar recursos para la gestión de riesgos, comunicar los beneficios de la gestión de riesgos, asignar roles, responsabilidades y autoridades, rendir cuentas por gestionar el riesgo. La integración de la gestión del riesgo depende de la comprensión de las estructuras y el contexto de la organización. Es por ello que todos tienen la responsabilidad de gestionarlo. La organización debe analizar y comprender sus contextos externos e internos cuando diseñe el marco de referencia para gestionar el riesgo. La implementación del marco de referencia se debe implementar valorando su eficacia, haciendo seguimiento y mejorando continuamente su idoneidad, adecuación y eficacia. El proceso de la gestión del riesgo implica la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta, establecimiento del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo. La comunicación y consulta con las partes interesadas, externas e internas, deberá llevarse en todas las etapas del proceso. Ellas deberán comprender el riesgo y las bases con las que se toman las decisiones. Para realizar una eficaz evaluación del riesgo y un apropiado tratamiento, es necesario establecer el alcance de las actividades, criterios del riesgo y comprender el contexto interno y externo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo.
Para la identificación del riesgo se debe atender a los siguientes factores: fuentes de riesgos tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas, las oportunidades, fortalezas y debilidades, el contexto interno y externo y sus cambios, los indicadores generales de riesgo, los activos y recursos de la organización y las dificultades en el acceso a la información y calidad de la misma. Para el análisis del riesgo se debe atender a factores como probabilidad de los eventos y consecuencias, naturaleza y magnitud de las consecuencias, la complejidad, factores relacionados con el tiempo y volatilidad, la eficacia de los controles existentes. Y para la valoración de los riesgos se deben comparar los resultados del análisis con los criterios del riesgo y decidir si no hacer nada más, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar análisis adicional, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. La evaluación de riesgos debe ser registrada, comunicada y validada en los niveles pertinentes dentro de la organización. El tratamiento de los riesgos según ISO 31000 es un proceso dinámico que requiere formular opciones para el tratamiento de riesgo, seleccionar la opción más adecuada, planificar e implementar el tratamiento de riesgos, evaluar la efectividad de las acciones implementadas, calificar el riesgo residual aceptable o no aceptable, tratamiento para el riesgo residual no aceptable. Seleccionar la opción de tratamiento del riesgo requiere considerar el costo, el esfuerzo y las consecuencias de la implementación. Las opciones de tratamiento de riesgos no son excluyentes entre sí. Estas pueden incluir una o varias de las siguientes acciones: eliminar el riesgo, asumir el riesgo, disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto negativo del riesgo, compartir el riesgo o retener el riesgo. El plan de tratamiento debe identificar el orden en que se deben implementar las acciones y la forma en que se integrará con los procesos de la organización. Para ello, se requiere definir justificación, responsables, acciones de tratamiento, recursos, mediciones, limitaciones, monitoreo y plazos. El seguimiento y la revisión deberán tener lugar en todas las etapas del proceso de la gestión del riesgo, cuyos resultados deberán incorporarse a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización. Además, se deberán documentar e informar a través de los mecanismos apropiados. El informe es una parte integral de la gobernanza de la organización. Para la valoración del riesgo se pueden aplicar varias técnicas y herramientas, desde las más simples y superficiales hasta las complejas y estructuradas, como lluvia de ideas, entrevistas estructuradas, DELI, estudios de peligros, árbol de decisión, análisis de árbol de fallas, simulaciones, estadísticas, análisis de curvas FN, matriz de consecuencia y probabilidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, entre muchos otros. Un ejemplo para valorar el riesgo puede ser a través de la matriz cruzada de probabilidad versus consecuencia. En la matriz se verifica qué consecuencia puede tener el evento que se estudia y qué probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades se grafican en un eje vertical, desde la menor hasta la mayor, y las consecuencias en un eje horizontal, desde la menor hasta la mayor. Tenga en cuenta que un evento es catastrófico cuando, de llegar a presentarse, no hay oportunidad de recuperarse. No hay una segunda oportunidad. Entonces, determine el evento que quiere estudiar, defina su consecuencia y la probabilidad de que ocurra, y el lugar donde se crucen puede ser un riesgo alto, medio o bajo. El riesgo se mueve entre dos fronteras: certeza total e incertidumbre total. En la certeza total se conocen las variables, las relaciones y las consecuencias. En la incertidumbre total no se conocen las variables ni las consecuencias. En medio de estas dos fronteras está el riesgo. Desde esta concepción, podemos decir que el riesgo se mide porque no es incertidumbre total ni certeza total. Es un evento probabilístico. Para gestionar el riesgo,
se inicia con la identificación de una situación potencial. Luego, acontece un evento que genera unas consecuencias y luego hay una materialización de estas. Es un estado de resultados. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se coloca una barrera de prevención. Evita que las cosas pasen. Entre el evento ya acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, que es una barrera de reducción. Con esta barrera, el tamaño de las consecuencias se hace menor. Entre las consecuencias y el estado de resultados, se puede colocar una barrera de transferencia, entregando o compartiendo el riesgo con otro. Y finalmente, está asumir el riesgo, bien sea negativo o positivo. Formación virtual, el team. De acuerdo a lo visto anteriormente. ¿Cómo podemos gestionar el riesgo en mi puesto de trabajo? La ISO 31000-2018 define el riesgo como el efecto que genera la incertidumbre en los objetivos. ¿Cómo se hace la identificación de riesgos? Estudiando las vulnerabilidades y las amenazas que afectan a las personas o a los bienes protegidos. ¿Cómo se identifican las vulnerabilidades? Se identifican con el análisis del entorno y la actividad de las personas o de los bienes protegidos, ubicación de las oficinas o lugares de vivienda, estado de vías de acceso, iluminación, exposición del personal protegido, presencia de fuerza pública, etc. ¿Cómo se identifican las amenazas? Con un análisis de las personas o agentes que tendrían capacidad de interés en hurtar, secuestrar, extorsionar, etc., y el impacto se determina por el nivel de daño que causaría su ocurrencia. Continuamos con A. Determinación de los bienes protegidos. Los bienes protegidos son la vida, la integridad y / o los activos de las personas que requieren de este servicio. B. Comprensión del entorno. Se requiere de una adecuada comprensión de las características del entorno y de la actividad realizada por las personas y los bienes sujetos a la protección de las compañías de vigilancia. De este análisis se deriva el conocimiento de las vulnerabilidades y de las amenazas que pueden afectarlos. En este punto nos encontramos frente a factores tales como la ubicación y la infraestructura de las oficinas o de la vivienda, pocas vías de acceso, ausencia de salidas de emergencia, lejanía, los hábitos sociales del personal protegido, alta exposición, la ausencia de fuerza pública, el trabajo o labor desempeñado, presidentes, jefes de seguridad, tesoreros, etc. C. Identificación de los agentes de amenaza. No basta con identificar cuál es la amenaza, es necesario que se determine quién tendría la capacidad y el interés para adelantar las acciones en contra de las personas o bienes protegidos. De igual manera se debe identificar cuál es la naturaleza de estos agentes, crimen organizado, delincuencia común, grupos al margen de la ley, etc. Y cuáles serían los recursos que utilizarían para llevar a cabo el daño, homicidio, secuestro, extorsión, hurto, destrucción, atraco, etc. Dichos recursos configuran el daño y la violación de los derechos humanos y libertades públicas. Por lo tanto constituyen las amenazas a los derechos protegidos. De valoración de la probabilidad de la amenaza y de su impacto. Una vez conocidas las amenazas, debe procederse a valorar cuál es la probabilidad de que se concrete y en caso de que así sea, cuál es el impacto que tendría. Recordemos. Después de identificar las vulnerabilidades del entorno y la actividad, continuamos con la identificación de las amenazas valorando la probabilidad de impacto. De acuerdo con la capacidad e interés de quienes son fuente de amenaza. A continuación encontrará las estrategias existentes para la administración del riesgo público, las cuales son de prevención y control. Las estrategias para la administración de los riesgos identificados obedecen en términos generales al siguiente marco de referencia. Medidas preventivas. Esta clase de medidas comprende acciones para reducir la capacidad o para reducir el interés de hacer daño de quienes actúan con esa intención. Por su parte, las medidas persuasivas buscan transformar el interés de los agentes de la amenaza mediante acciones como la solución pacífica de conflictos y la adecuada administración del perfil y la visibilidad. Medidas de control.
Si a pesar de la adopción de estrategias y medidas de carácter preventivo, se hace evidente la posibilidad de que se concreten las amenazas contra la vida o integridad de las personas y de los bienes de quienes son objeto de protección, deberán formularse medidas de control del riesgo. En estos casos las acciones se encaminan a neutralizar los efectos del daño, a mitigar los efectos de la conducta delictiva, mediante la reacción inmediata, la implementación de medidas temporales o la reparación de los daños sufridos. El personal de vigilancia y seguridad privada debe adoptar acciones de reacción inmediata con el fin de evitar la comisión del delito o de impedir una expansión de los daños sufridos. En este escenario las medidas son de carácter defensivo y generalmente se acompañan del uso de la fuerza. Por esta razón es imperativo el conocimiento y aplicación de los límites establecidos para estos casos por las normas legales colombianas y los tratados internacionales. Uso defensivo de la fuerza. De acuerdo con los principios adoptados por la Organización de Naciones Unidas, el uso de la fuerza y de las armas debe conciliarse con el respeto de los derechos humanos, de tal forma que se reduzca, en la medida en que sea posible, el empleo de medios que puedan generar lesiones o la muerte. Con base en lo anterior y teniendo presente el objetivo de la seguridad privada, se concluye que el uso de fuerza por los funcionarios de las compañías de vigilancia y seguridad privada debe ajustarse a los siguientes parámetros. Es de carácter excepcional. Solo debe utilizarse en casos estrictamente necesarios como es la legítima defensa. La fuerza, es decir, el uso de medios de confrontación, se encuentra autorizado como respuesta a una amenaza actual, inminente y real, de vulneración de la vida o de la integridad propia o de las personas o de los bienes que se encuentran bajo su cuidado, siempre que no pueda ser evitada por otros medios. No está autorizado como medio ofensivo, es decir, de ataque. De igual forma, el uso de la fuerza se encuentra legitimado en los casos de flagrancia, es decir, para proceder a la aprehensión o retención de quien acaba de cometer un delito o para impedir su fuga, mientras hace presencia la policía. Debe observarse en principio de proporcionalidad entre la reacción y la amenaza, de tal forma que entre menor sea la amenaza, menor debe ser la reacción. Esta valoración debe realizarse no solo con relación a los medios utilizados por quienes la ejecutan, sino también con relación al valor del bien en riesgo, tal y como sería el caso de amenazas en contra de la vida o la integridad física de las personas, frente a amenazas de hurto o de daños de bienes. Resumiendo, las estrategias para la administración del riesgo público son las estrategias de prevención y las estrategias de control. Las estrategias de prevención buscan la reducción de la capacidad del agente para hacer daño mediante acciones represivas o elusivas. Además de lo anterior, la estrategia de prevención busca la reducción del interés del agente para hacer daño. Por ejemplo, tenemos las acciones persuasivas y disuasivas. Las estrategias de control tienen como objetivo la neutralización del daño, por ejemplo, con la transferencia del riesgo usando seguros. Del mismo modo se utilizan estrategias para mitigar el daño, entre las que se encuentra la reacción inmediata del personal de vigilancia y seguridad privada, la aplicación de medidas temporales y la reparación del daño. Decálogo de prevención del riesgo público. 1. Organización. Es el punto de partida fundamental para la adopción de las medidas de protección adecuadas, es la identificación objetiva de los riesgos inherentes a las particulares circunstancias del servicio contratado. 2. Plan de prevención del riesgo público. Es el documento de la empresa que define la organización de la gestión de la prevención del riesgo público de la empresa. Este incluye los siguientes elementos, entre otros: estructura organizacional, las responsabilidades, los procedimientos y protocolos, la asignación de recursos. 3. Evaluación de riesgos. El proceso de identificación de riesgos incluye la identificación de las vulnerabilidades y amenazas de acuerdo con los bienes protegidos y el entorno. Posteriormente se realiza la valoración de la amenaza y se determina cuál es el impacto que tendría. 4. Formular estrategias. Definidas las variables relacionadas con la materialización de las amenazas, la determinación de la probabilidad de impacto, se formulan las estrategias dirigidas a la prevención de su ocurrencia y /diagonal o a controlar los daños producidos. Deben determinarse las estrategias de prevención, las estrategias de control. 5. Protocolos de crisis.
Establecer protocolos en situaciones de crisis de acuerdo a los riesgos y amenazas identificadas. 6. Asignación de recursos. Una vez establecida la estrategia para la prevención del riesgo público, se asignan los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos. 7. Documentar. Diseñar e implementar procedimientos y protocolos de seguridad que permitan la prevención y mitigación del riesgo público. 8. Formación y comunicación. Todo el personal debe estar informado de los riesgos de su trabajo y de las medidas de protección, prevención y de emergencia establecidas para evitar o minimizar esos riesgos. 9. Estadísticas. Se deben llevar registros y estadísticas de los incidentes relacionados con el riesgo público. Lo anterior, para el análisis de la efectividad del plan de seguridad propuesto. 10. Mejora continua. Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del plan de seguridad. COSECAD. Más de 10 años formando profesionales de la seguridad. Copyright 2023. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de la Academia Colombian Security Academy LTDA. COSECAD. Decálogo de prevención del riesgo público. 1. Organización. Es el punto de partida fundamental para la adopción de las medidas de protección adecuadas, es la identificación objetiva de los riesgos inherentes a las particulares circunstancias del servicio contratado. 2. Plan de prevención del riesgo público. Es el documento de la empresa que define la organización de la gestión de la prevención del riesgo público de la empresa. Este incluye los siguientes elementos, entre otros. Estructura organizacional. Las responsabilidades. Los procedimientos y protocolos. La asignación de recursos. 3. Evaluación de riesgos. El proceso de identificación de riesgos incluye la identificación de las vulnerabilidades y amenazas de acuerdo con los bienes protegidos y el entorno. Posteriormente se realiza la valoración de la amenaza y se determina cuál es el impacto que tendría. 4. Formular estrategias. Definidas las variables relacionadas con la materialización de las amenazas, la determinación de la probabilidad de impacto, se formulan las estrategias dirigidas a la prevención de su ocurrencia y /diagonal o a controlar los daños producidos. Deben determinarse las estrategias de prevención, las estrategias de control. 5. Protocolos de crisis. Establecer protocolos en situaciones de crisis de acuerdo a los riesgos y amenazas identificadas. 6. Asignación de recursos. Una vez establecida la estrategia para la prevención del riesgo público, se asignan los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos. 7. Documentar. Diseñar e implementar procedimientos y protocolos de seguridad que permitan la prevención y mitigación del riesgo público. 8. Formación y comunicación. Todo el personal debe estar informado de los riesgos de su trabajo y de las medidas de protección, prevención y de emergencia establecidas para evitar o minimizar esos riesgos. 9. Estadísticas. Se deben llevar registros y estadísticas de los incidentes relacionados con el riesgo público. Lo anterior, para el análisis de la efectividad del plan de seguridad propuesto. 10. Mejora continua. Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del plan de seguridad. A continuación, conocerán el protocolo de atención en primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos. Es la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Las intervenciones de primera instancia por lo general son cortas y la ayuda es brindada por cualquier persona de la comunidad que esté entrenada en primeros auxilios psicológicos. Para realizar la atención en el momento que surge la necesidad en cualquier emergencia, esta ayuda puede ser brindada por policías, enfermeras, cajeros en los bancos, padres y maestros, entre otros. La meta de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga del shock y active sus recursos para recuperar su capacidad de afrontamiento.
El objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye la conceptualización del hecho, la clarificación de los pensamientos, el manejo adecuado de las emociones y sentimientos, el control de la subjetividad, de la fantasía catastrófica, de la sensación de amenaza y comenzar así el proceso de solución del problema. Principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. Pedir permiso para hablar con la persona. Presentarse a sí mismo. Invitar a la persona a sentarse. Explicar que está ahí para ofrecer ayuda. Garantizar cierto grado de privacidad a la persona. Escuchar responsablemente. Transmitir aceptación. Permitirle libre expresión. Que se genere una atmósfera de confianza y empatía. Proporcionarle información. Y moderar el tono de voz, que sea suave y calmado. Operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer? Ayudar a las personas que lo soliciten. Ser empático, ponernos en el lugar del otro. Tener una actitud respetuosa. ¿Qué no hacer? Invadir el espacio vital de la víctima. Hablar bruscamente y mostrarse ansioso. Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos son: realizar el contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, analizar las posibles soluciones, asistir en la ejecución de una acción concreta y darle seguimiento. Es importante que cuando se haga contacto con niños o adolescentes, es recomendable hablar primero con el padre o adulto que los acompaña para explicar su rol y solicitar su autorización. Cuando hable con un niño angustiado, sin ningún adulto presente, busque a los padres o cuidadores lo antes posible y déjeles saber sobre su conversación. Se puede decir que toda persona a lo largo de su vida puede vivir alguna situación de crisis y que si no la afronta de manera acertada requerirá una intervención en crisis para que se restablezca su nivel de funcionamiento. Y es a través de los primeros auxilios psicológicos que se logra esto. Por tanto, es innegable que proporcionar esta ayuda a las personas en crisis les permitirá afrontar de mejor manera los eventos vividos e integrarlos de manera funcional a la trama de su vida. Y llevar a cabo esto es algo que vale la pena y que todo ser humano merece recibir. A continuación, recordaremos la gestión de amenazas y algunos de los protocolos operativos normalizados. PON. Emergencia. Evento crítico producido por un hecho o suceso negativo que pone en peligro la integridad física de las personas, de las instalaciones de una empresa y o su personal, una ciudad o un país. Amenaza. Es un fenómeno, sustancia o actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad. Desastre. Es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada. Primer respondiente. Es la primera persona que conoce la emergencia y activa el sistema comando incidente. Las amenazas se clasifican según su origen, en naturales, socionaturales y antrópicas. Las amenazas de origen natural se subdividen en geodinámica interna, que corresponden a los sismos y al vulcanismo, hidrometeorológicos, donde tenemos las inundaciones, la desertificación, el cambio climático, los tornados y huracanes, las geodinámicas externas, donde tenemos la erosión y los deslizamientos.
Tenemos otro grupo derivado de las amenazas naturales, que son las amenazas de origen biológico. Aquí tenemos las epidemias y las pandemias. Recordemos que las epidemias son más de un caso de una enfermedad infectocontagiosa y que se denomina brote. ¿En qué momento el brote se vuelve epidemia? Cuando el número de casos supera a las estadísticas de ese tiempo y de ese país. O cuando tenemos un primer caso de una enfermedad infectocontagiosa en un país. ¿En qué momento las epidemias se convierten en pandemias? Cuando las epidemias traspasan las fronteras de los países y varios países tienen la misma enfermedad en epidemia. Tenemos otro grupo, es el grupo de las amenazas socionaturales. En este grupo tenemos las que son de la madre naturaleza combinadas con la acción del hombre. Aquí tenemos los incendios forestales, los deslizamientos y las inundaciones. Tenemos un último grupo que son las amenazas de origen antrópico o antropogénicas, donde el hombre por acción u omisión las ha generado. Vamos a iniciar con las que son por omisión. Aquí tenemos la contaminación industrial, la ruptura de presas, los accidentes de transporte industrial o tecnológico, los incendios estructurales o las contaminaciones de cuerpos de agua. Tenemos otro antrópico que es intencional y que tiene que ver con la vigilancia, que son los generados por el riesgo público. En este tenemos los atentados, las azonadas y los secuestros masivos. Para la gestión de amenazas, las empresas cuentan con planes de emergencias, planes de contingencias y planes de continuidad de negocio. Vamos a explicar estos tres planes. El plan de emergencia es un instrumento que define las políticas, los procedimientos generales que se van a aplicar para enfrentar las situaciones de calamidad, desastre o emergencia. El plan de contingencia va dirigido a mitigar los daños en la sociedad o en la comunidad donde se encuentra ubicada nuestra empresa. El plan de continuidad de negocios incluye el plan de emergencias y el plan de contingencias y adiciona unos planes necesarios para garantizar que en caso de una crisis, una emergencia o un desastre, la empresa pueda desaparecer o finalizar sus funciones o actuaciones como empresa comercial. El sistema comando incidente es activado por el primer respondiente. El primer respondiente es la persona que identifica la emergencia y activa los entes del Estado de respuesta a emergencias. La vigilancia normalmente hace un procedimiento que es el siguiente. Llama a la central de la empresa y esta vía Avantel reporta a la red de apoyo de la policía y se activa. Y adicionalmente llamamos a la línea 123 para reportar la emergencia a ver por cuál de los dos canales se activa más rápido. Cuando la emergencia es de gran magnitud, se activa también el puesto de mando unificado o PMU. El puesto de mando unificado está conformado por las entidades del Estado relacionadas con el tipo de emergencia. ¿Quién es la cabeza del PMU? El presidente.
cuando es nacional. Cuando es en una ciudad, esta emergencia, entonces el PMU, la cabeza es el alcalde. En el caso actual del SARS-CoV-2 o COVID-19 tenemos el puesto de mando unificado nacional a la cabeza del presidente y tenemos puestos de mando unificados en cada alcaldía. ¿Quiénes se activan o se sientan a reportar y a tomar acciones frente a la emergencia? Pues los entes del Estado que han sido llamados. Vamos a hacer un ejemplo. En este momento, por ocasión del COVID-19, están activados la policía para garantizar la seguridad, el sector salud en cabeza del ministro de Salud, el sector trabajo en cabeza del ministro del Trabajo, únicamente. Y a veces son llamados, a veces el Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores y otros ministerios según las necesidades alternas. Normalmente la Defensa Civil y la Cruz Roja únicamente es llamada cuando existen emergencias en áreas rurales o que la emergencia haya sido de gran magnitud y se haya convertido en desastre. Brigadas de emergencias. Grupo de apoyo debidamente entrenado que está conformado por personas que prestan servicio al interior de una compañía, cuya misión es responder de manera sistemática y secuencial ante las emergencias que se presenten para proteger a las personas y a las instalaciones. Existen varios tipos de brigadas, entre las que se encuentra brigada contra incendios, brigada de primeros auxilios, brigada de evacuación y brigada de comunicaciones. Procedimiento operativo normalizado en la atención de situaciones de crisis. Un procedimiento operativo normalizado, PON, es un esquema mediante el cual se desarrollan acciones en forma ordenada para cumplir con un objetivo. El procedimiento operativo normalizado en caso de emergencia tiene como objetivo dar respuesta y control a una emergencia. Este tipo de procedimiento operativo normalizado en caso de emergencia tiene como objetivo dar respuesta y control a una emergencia, por ello se debe tener en cuenta el siguiente esquema, que determina las acciones específicas de cada evento. El presente flujograma es la base para la creación del PON, procedimiento operativo normalizado, según la naturaleza de la emergencia. Nos indica qué hacer de acuerdo con el tipo de evento desde la detección de la emergencia, qué debe hacer durante y después de la emergencia. Procedimiento operativo normalizado en caso de terrorismo con artefacto explosivo. ¿Cómo identificar un objeto sospechoso? Grosor superior de paquete mayor a lo normal. Paquete o carta sin remitente, con olor extraño, con superficie irregular al tacto, o que al moverlo genere ruido tipo metálico, con manchas de humedad o grasa, empacado extraño, con cables o conexiones sospechosas. El personal de vigilancia y seguridad privada al detectar un objeto sospechoso debe reportar la situación al comité de emergencias, la central de la empresa e informar a la policía. Posteriormente los brigadistas evacúan las personas de la instalación y el personal de seguridad asegura un área de mínimo 800 metros. La autoridad competente realiza el retiro del objeto sospechoso o artefacto y labores judiciales. El personal de seguridad realiza la anotación en minuta y respectivo informe de la situación controlada.
Procedimiento operativo normalizado en medio de una protesta. El personal de vigilancia y seguridad privada al detectar una protesta cerca a su puesto de trabajo debe reportar la situación al comité de emergencias, la central de la empresa e informar a la policía. El comité de emergencias evalúa si es seguro salir, en el caso de que la respuesta sea no. Mantenga la calma, asegure puertas y ventanas, no confronte a los manifestantes y ubíquese en sitio seguro. El comité de emergencias da la orden de evacuación de las personas que están en la instalación. El personal de seguridad permanece en la instalación y reporta con frecuencia a la central el estado de la situación y solicita refuerzos en caso de ser necesarios. Al final de la emergencia, el personal de seguridad realiza la anotación en minuta y respectivo informe de la situación controlada. Procedimiento operativo normalizado. En sismo o falla estructural de la edificación. Al detectarse el sismo se activa la alarma para estar atentos y resguardarse debajo de un mueble resistente o en una columna, lejos de objetos que puedan caer y de vidrios. Si se encuentra en campo abierto, debe alejarse de objetos que puedan caer y de líneas eléctricas. Una vez finalizado el sismo, evalúe la situación. Los brigadistas de evacuación dirigen la salida del personal hacia el punto de encuentro. El personal de seguridad se mantiene en el control de acceso asegurando que ninguna persona ingrese de nuevo a la instalación mientras se encuentra activa la emergencia. El personal de seguridad suministra a los brigadistas de comunicaciones la información de las personas que se encontraban en la instalación durante el sismo. Al final de la emergencia, el personal de seguridad realiza la anotación en minuta y respectivo informe de la situación controlada. Procedimiento operativo normalizado. Para caso de incendio. Al detectarse el incendio se activa la alarma para estar atentos, se informa al comité de emergencias, la central y se atiende el incendio incipiente o conato de incendio con recursos existentes, tales como extintor o agua para el caso de contar con gabinete contra incendios. Posteriormente evalúa la situación, si el incendio no fue controlado, genere la alarma de evacuación y los brigadistas guiarán a las personas hacia el punto de encuentro. El personal de seguridad restringirá el acceso al área afectada y esperará el arribo de apoyo externo. Una vez llegados los bomberos se entrega la información del evento. Al final de la emergencia el personal de seguridad realiza la anotación en minuta y respectivo informe de la situación controlada. Procedimiento operativo normalizado. Para caso de emergencia médica. Al presentarse una persona con una emergencia médica por enfermedad de origen común o un accidente, el personal de seguridad debe aplicar la secuencia PAS del primer respondiente. Recordemos que la secuencia es protege, avisa, socorre. En la fase protege, se debe garantizar en primer lugar su seguridad y después a la víctima. Esto tiene como objetivo evitar nuevos accidentes. Posteriormente debemos asegurar el área y señalizar el lugar del accidente. En la fase avisa, el personal de seguridad debe reportar la situación al comité de emergencias, la central de la empresa y línea 123. Es decir, dar el SOS, indicando el número y estado aparente de los heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente tales como caídas de postes eléctricos. Adicionalmente debe indicar el lugar exacto donde se ha producido el accidente. Es importante saber que de la información que nosotros suministremos, va a depender la cantidad de medios humanos y materiales que allí nos lleguen. En la fase FED Socorro,
El personal de seguridad o el brigadista de primeros auxilios debe aplicar los protocolos de primer respondiente en caso de emergencia médica. Al final de la emergencia, el personal de seguridad realiza la anotación en minuta y respectivo informe de la situación controlada.